La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico, con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. En La Voz del Derecho todos los viernes estamos con el tema internacional, el panorama internacional, el panorama nacional, y hoy vamos a iniciar con el panorama distrital y ciudad-región, analizando un tema de impacto, pues que todo lo que tiene que ver con el control fiscal de la ciudad y las repercusiones que tiene económicas en cada uno de los bogotanos. Cada peso que se pierda en corrupción, pues es un peso que se invierte o que se deja de invertir en educación, en salud, en vivienda, en mejor infraestructura para la ciudad. Y esa historia la ha vivido Bogotá en las épocas de Samuel Moreno y en varias administraciones que hemos tenido problemas de mala administración de recursos. Y hoy recientemente escuchamos una noticia que, por ejemplo, se estaban comprando medio pollo de 24.000 pesos para entregarle a la policía, para el ESMAD. Cosas como esas generan un pánico en la ciudadanía, porque la gente le dice paguen impuesto predial, paguen industria y comercio, paguen cumplidamente valorización cuando se establece este cobro de valorización, y la gente lo hace. En Bogotá hay una cultura ciudadana importante, pero esa cultura ciudadana tiene que tener una corresponsabilidad del Estado y de los funcionarios específicos de un gobierno que le entreguen cuentas, que le rindan cuentas a la ciudad, y que estos recursos no puedan utilizarse de manera desviada en otro tipo de, en corrupción concretamente. Entonces, hoy hemos invitado al doctor Andrés Castro, que es el Contralor de Bogotá. Él es abogado con especializaciones en varias áreas, contratación administrativa y en distintas actividades que el Estado ha estado prestando sus servicios, con una amplia experiencia también en la docencia, y en la Contraloría de Bogotá pues está dirigiendo el control fiscal en esta etapa específica, que es una etapa breve, pero bien interesante. Iniciamos, doctor Andrés Castro, con el tema de la movilidad, un tema importante para la ciudad. En la pandemia, pues obviamente se le pedía a la administración que podía mejorar la malla vial, ampliar la malla, construir nuevas vías si era necesario, porque la inmovilidad de la gente, el menor tráfico permitía hacer este tipo de infraestructura. Se avanzó en alguna medida, pero no es mucho. Hoy, específicamente, Bogotá está colapsada en distintas zonas. Hicimos un paneo, la Boyacá está colapsada, la séptima está colapsada, la séptima se habilitó un carril para bicicletas, y obviamente eso va a ser un colapso permanente en las horas pico, inclusive en las horas bajas. ¿Ustedes qué seguimiento le están haciendo en este punto de la movilidad de Bogotá? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué estamos fallando? Para que ustedes como Contraloría nos ayuden a pensar en una ciudad más que tenga mayor agilidad en la movilidad y mejore la productividad. Bueno, Luis Alberto, primero que todo, un agradecimiento por la invitación a Panorama Económico, de poder participar hoy en este panel en el cual vamos a revisar varios temas de ciudad. Y también quiero pues aprovechar para extender un saludo al doctor José Gregorio y pues obviamente a ti. Bueno, puntualmente uno de los temas más sensibles para la ciudad tiene varios corredores sobre los cuales se ha realizado una priorización en los procesos auditores que se vienen adelantando. Entre ellos, pues resaltar el primero en el cual tuvimos una intervención, y es un tema que está ya incluido y que en este momento se está auditando, como es el corredor de la calle 13. Tuvimos la oportunidad de recorrer toda la 13, desde la avenida Caracas hasta el río Bogotá, y pues ahí logramos evidenciar varios temas. Los queremos conocer de la ciudad, sobre todo las dificultades que ya con el de la normalidad, pues en medio de todas las dificultades que todavía hoy existen, esa normalidad llevaba a que los desplazamientos por este corredor estuvieran desbordados en tiempo, lo cual pues necesariamente llevaba a que se buscara otra alternativa por parte de la administración, tal y como lo propusieron, y pues son temas sobre los cuales se está trabajando. Y el otro tema en movilidad, efectivamente, que tú estabas comentando, el de la carrera séptima, ahí pues también
tenemos eso incluido en proceso auditor, también una revisión de tiempos. Pero yo creo, Luis Alberto, que el tema más importante en cuanto al impacto en este sector, todo el tema del sistema integrado de transporte, cómo sufrió en la pandemia. De acuerdo a lo que pudimos establecer, bajó de transportar diariamente 2.300.000 pasajeros a 1.100.000, es decir, estamos hablando más del 50%. Se dejó de recaudar el año pasado más de 1.1 billones de pesos. Y pues esto ha generado un gran impacto y ha llevado a que el déficit hoy se esté cuantificando aproximadamente cerca de los 2.5 billones de pesos. Aquí pues hay unas implicaciones y algunos temas que vale la pena comentar en este sector de movilidad y con respecto a este punto, y es que desde el año 2017 se viene estableciendo que viene disminuyendo el número de usuarios de Transmilenio. Están migrando a otros sistemas de transporte, pues que adicionalmente a ello generan dificultades en la movilidad, como es el tema del uso de las motos, el incremento de los carros y bueno, otros medios adicionales que los diferentes usuarios han encontrado una alternativa en las cuales pues pueden mejorar sus condiciones de desplazamiento. Entonces, pues básicamente con respecto a este sector movilidad, estos serían como los temas que inicialmente resaltaríamos con respecto a lo que hemos logrado avanzar en este primer semestre, que ya no ha corrido del segundo semestre. Perfecto. Pasemos ahora al tema ambiental, el tema del relleno Doña Juana. Muchos expertos han planteado que este tiene un final y que podrá colapsar. Ustedes han hecho algunas valoraciones de qué puede pasar, y no solamente es quemar los residuos orgánicos, porque eso también genera gas metano, y la alternativa de biotecnología también la han presentado al distrito. ¿Qué alternativas tendríamos? Porque pues desde luego ya se está planteando mayor esfuerzo en el reciclaje desde la fuente para no llevar todo, pues obviamente los residuos y lo que está entregando las familias cada día en toneladas de basura para que llegue al relleno Doña Juana. ¿Cómo han evaluado ustedes estas alternativas para que no colapse el relleno Doña Juana? Bueno, Luis Alberto, lo primero que hay que decir es que el relleno hoy diariamente está subiendo cerca de 7.000 toneladas. Desde Bogotá y 7 municipios vecinos. De estas, de acuerdo a una mesa de expertos que realizamos para analizar precisamente el tema del relleno, encontramos que cerca de la mitad de estos residuos, es decir, 3.500 toneladas, podrían ser reutilizadas si se hace una buena separación en la fuente primaria. Entonces, lo primero que considero que se debería fortalecer es la cultura ciudadana para que fortalezcamos esas separaciones que se deben hacer. Eso pues llevaría a que el relleno diariamente pues no recibiera la mitad de lo que está recibiendo hoy en día. Adicionalmente a eso, pues el relleno hoy encontramos que está en una controversia jurídica entre el operador y la UAES. Aquí hay unos temas puntuales que incluso están planteados en un tribunal de arbitramiento que tiene que entrarse a resolver esas discrepancias que se han presentado entre contratista y el contratante. Y adicionalmente a esto, pues también hay un tema que ha generado mucha incertidumbre y es poder conocer cuál va a ser la vida útil del relleno, porque efectivamente, de acuerdo a los análisis que se han hecho y que lo logramos recoger de nuestra mesa de expertos,
es que dentro del territorio de la ciudad no disponemos con otro espacio para hacer esta disposición de los residuos, lo cual pues genera gran preocupación. Y adicionalmente a esto, pues también hemos logrado evidenciar que por parte de la UAES, y el operador también lo manifestó en visita que hicimos al relleno, que se empiezan a organizar unas plantas de tratamiento también para buscar que estos residuos tengan otro tipo de manejo diferente al que tienen en este momento y pues buscar las alternativas respecto a qué va a pasar con este tema de residuos en la ciudad. Perfecto. Otros proyectos que son importantes para Bogotá, pues del relleno de Doña Juana, el tema ambiental, pero en el tema relacionado con Transmilenio, situación que hemos vivido de los paros, de las manifestaciones, del estallido social, pues ha generado la pérdida de buses, quemar buses de Transmilenio, los del sistema integrado también han perdido varios buses. ¿Qué evaluación tienen en la Contraloría frente a esto y qué diferencia? Porque ustedes acaban de presentar un informe con el cable que está en el sur de Bogotá, que ese cable, pues afortunadamente ha habido una cultura ciudadana muy importante y un sentido de empoderamiento de este servicio público, de esta forma de movilizarse en la ciudad. Bueno, tuvimos oportunidad de visitar las 139 estaciones de Transmilenio. Bueno, en el momento de la visita encontramos fuera de operación cerca de 54 y con algún grado de afectación 20 estaciones. Esto se logró cuantificar de acuerdo a una evaluación preliminar que se hizo por parte de Transmilenio y que fue corroborada por la Contraloría, cercana a los 22.000 millones de pesos, la de Transmilenio. Y también encontramos que todo el tema del sistema zonal, la parte zonal, tuvo unas afectaciones donde se planteó que se había quemado, de pronto en este momento no tengo el número exacto de buses que habían sido quemados y pues también sufrió una gran afectación. En este ejercicio, el llamado que se hizo y dentro de nuestro eslogan institucional de que cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos, lo que hicimos fue un llamado a que estos bienes de uso público, esta infraestructura del transporte de la ciudad, teníamos que cuidarla entre todos porque no solo era el tema de la afectación económica, sino también la repercusión que tuvo en muchas personas que en los momentos difíciles tuvieron o que no asistir a su trabajo o grandes jornadas de desplazamiento a pie porque no tenían otra forma de hacerlo que generó este tipo de perjuicios. Y acá hacemos el paralelo con lo que encontramos en Transmicable. Transmicable encontramos una situación completamente contraria. Ninguna de las cabinas, de las 163 cabinas con las que cuenta el Transmicable, tenía ningún grado de afectación. Además, el modelo como está diseñado en torno al Transmicable, vimos un tema que quiero resaltar, es que hay una integración entre los diferentes sectores de la ciudad. Encontramos el avance de un museo, encontramos el tema de una biblioteca que se está construyendo en la Estación del Paraíso, encontramos un supercade, el tema de parques, de canchas sintéticas, el tema de jardines. Bueno, en fin, ahí vimos que hay una gran participación de los diferentes sectores administrativos con los que cuenta el distrito y pues es una obra que permite que un desplazamiento que perfectamente puede durar una hora, hora y media, las personas, los cerca de 700.000 habitantes que están en este sector de la ciudad puedan hacer ese desplazamiento
en 13 minutos. Y acá lo que hay que resaltar es que podemos ver cómo se puede cuidar lo público haciendo un buen uso de esto y no generando este tipo de afectaciones a la infraestructura de la ciudad, que finalmente va a afectar el tema financiero de la ciudad. Y un tema puntual relacionado con la estación de policía de Usaquén. ¿Cómo va esa etapa de arreglo final de las obras inconclusas, de las condiciones que no son las más favorables para que opere esta sede administrativa? ¿En qué etapa se encuentra para arreglar esta situación? Bueno, dentro de nuestro programa de obras bajo control, donde hacemos visitas a obras críticas de ciudad, esta es una obra que por solicitud de un veedor ciudadano, donde nos puso de presente algunas situaciones que se venían presentando en la estación y que efectivamente no han permitido que finalmente la policía, quien es la que está instalada en el edificio, reciba a satisfacción estas instalaciones. Este es un tema en el cual, de acuerdo a la información que tenemos por parte de la Secretaría de Seguridad, se ha requerido al contratista, porque sobre todo en la parte dotacional es donde hay algunos temas que técnicamente no han permitido la finalización, y esto pues ha llevado a que desde la Contraloría de Bogotá, a través de la Dirección de Reacción Inmediata, iniciemos unas averiguaciones para poder hacer ya un proceso de fiscalización y poder establecer los presuntos responsables por la pérdida de algunos recursos que probablemente se hayan pues no utilizado para lo cuales fueron contratados. Y parte de esto es una amortización que hace falta por justificar en los recursos que se entregaron al contratista. Uno de los pilares de la contratación pública es el SECOP, el Sistema Electrónico de Contratación Pública. Hoy estamos viendo en el país un tema del Ministerio de las TICs, que por muchos trámites, por muchas etapas del ministerio pasan la revisión de los documentos, y se encontraron 3 pólizas que estaban falsificadas, que no las había expedido uno de los bancos más grandes de Sudamérica, Itaú. En esto, ¿cómo el distrito se está, dijéramos, cuidando, teniendo el dique de contención para que estos precios de mercado, que en algunos momentos las entidades, los funcionarios ocultan para saber si realmente los precios que van a cotizar finalmente, o que van a establecer o van a incluir en los términos, en los pliegos, van a ser realmente racionales y no obedecen realmente a unos intereses específicos? ¿Cómo se está blindando la contratación del distrito? ¿O realmente también podemos en el futuro encontrar hallazgos de esta naturaleza, que se contrate con documentos falsos, que las entidades no pidan los documentos suficientes y que las interventorías, los supervisores, ninguna de estas entidades pueda encontrar que la documentación no cumple con los requisitos básicos? Bueno, Luis Alberto, aquí hay varios temas. Primero, es inconcebible que una persona que contrate con el Estado realice este tipo de prácticas. Uno no entiende cómo puede suceder, pero bueno, lo que tú dices, estamos viendo que en este momento hay un cuestionamiento a nivel nacional por eso. Nosotros, desde la Contraloría de Bogotá, y fue uno de los temas que le planteamos a la ciudad en su momento, es necesariamente un fortalecimiento del uso de las herramientas tecnológicas. Y aquí pues también hay un tema muy importante, que es el tema de la implementación del Big Data y de la analítica de datos, que permitan tener mayor facilidad a los equipos auditores para poder hacer estos seguimientos. Actualmente, pues de acuerdo al resultado que arrojan nuestras matrices con respecto al riesgo para establecer la muestra de nuestras auditorías, esos contratos que se deciden o que se priorizan para auditar,
pues la forma en que se está haciendo esa revisión dentro del proceso auditor es pues revisar que primero las modalidades que han sido utilizadas para realizar esa contratación y luego hacer una revisión de los documentos. Y en esto pues los equipos auditores son muy juiciosos, pero finalmente lograr garantizar que esto no pase en el futuro y no depende tanto del órgano de control, sino pues primero de los intervinientes, pero sin embargo vuelvo y te reitero, aquí lo importante es que estamos haciendo un esfuerzo grande por hacer ese cruce de bases de datos, mirar que los contratistas efectivamente estén cotizando sobre el valor que debe ser, que efectivamente se esté realizando la cotización, que las pólizas pues correspondan a documentos expedidos por las aseguradoras que están prestando pues este servicio, y es la forma en que venimos trabajando, pero pues es un tema que tiene un componente adicional y ajeno y externo a la función del órgano de control, como es la presentación, pero también pues es un tema que estamos trabajando para fortalecerlo con el uso de las tecnologías. Dos temas para ir redondeando este interesante diálogo. La línea del metro, la primera línea del metro, ¿cómo va el cronograma? ¿Cómo ve el proceso que se está cumpliendo frente a la oferta que hizo la firma china, que es la encargada de construir esta primera línea de metro? Y dos, el tema de la prolongación de la ampliación de la troncal Caracas hacia el norte y la autopista, en lo que tiene que ver a Bogotá, cómo se hace un balance de esta obra. Ustedes tienen pues unas visitas que han hecho a este sector de la ciudad. Bueno, en el tema de línea de metro, por ahora le estamos haciendo un seguimiento al tema de la compra de predios. Un informe que está próximo a finalizarse, a conocer cuál era la proyección que se tenía y a qué vamos en la fecha, de acuerdo pues a esa meta que se han colocado. Y de la Caracas, pues tiene varios temas de ampliación. La que tuvimos oportunidad de visitar es la que queda sobre el portal de Usme, que vimos que es una obra que tiene un nivel de avance inferior al que se tenía proyectado. Ahí pues se han presentado unas situaciones puntuales, como es la necesidad de trasladar unas torres de Codensa. También dentro de la ejecución de la obra hubo un hallazgo arqueológico, que pues eso tiene un tratamiento especial, que también generó un retraso, y tiene también un tema de gestión de inmuebles, que es lo que ha llevado a que la obra pues no pueda avanzar de acuerdo a lo que se tiene proyectado. Entonces, en esta ampliación de la Caracas, se instaló una mesa de seguimiento, la cual se realiza periódicamente y en la cual la idea es pues poderle ir reportando a la ciudad cómo se está avanzando periódicamente en la ejecución de esta obra. Y finalmente, procesos que han realizado, apertura de procesos fiscales, ¿tienen algún promedio o han avanzado en esto para ya en casos que se han encontrado hallazgos suficientemente sustentados para abrir estos procesos? Bueno, en el primer semestre realizamos cerca de 70 auditorías. En esas 70 auditorías quedaron planteados 100 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor cercano a los 126.000 millones de pesos. De estos, pues hay que resaltar que hay dos sectores que son los que presentan unas mayores cuantías en estas presuntas incidencias. El sector salud, que tiene unas incidencias cercanas a los 54.000 millones, y sectores públicos,
que presenta unos hallazgos cercanos a los 56.000 millones. Pues básicamente este es un tema en la subred sur y en la subred suroccidente, y hay dos empresas de servicios públicos donde se concentraron gran parte de estos hallazgos, que una de ellas es la empresa de acueducto y alcantarillado y la otra la empresa de en este primer semestre se aperturaron, o en el primer semestre de este año, 308 procesos de responsabilidad fiscal por una cifra superior a los 424.000 millones. Y pues ahí básicamente hay donde más se concentran es en la Universidad Distrital, incluido el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, los fondos de desarrollo local y la Secretaría de Educación. Específicamente en la Secretaría de Educación hay algunos colegios que no los han terminado. ¿El balance es positivo para regresar a la presencialidad o las condiciones de infraestructura no lo permiten? Bueno, ahí son dos temas para contestar este tema. El primero, hay algunos colegios que están con obras. Tuvimos oportunidad de visitar un colegio en la localidad de Antonio Nariño y un colegio en la localidad de Fontibón. Obviamente estos dos son obras que llevaban un atraso y pues estaban generando que los estudiantes tuvieran que buscar o ubicarlos en unas sedes alternas, lo cual generaba un costo adicional, pero están generando. Contraloría de Bogotá, en la segundo componente para dar respuesta a la inquietud, tuvo oportunidad de visitar 358 de los 365 colegios públicos del distrito. Y nos faltaron 7 que por alguna circunstancia de caso fortuito, fuerza mayor, no pudimos realizar el registro, pero de este 98% encontramos que cerca del o el 95% de estos tenían su señalización y tenían su organización para recibir los niños nuevamente en el regreso a clase. Pero además el 94% tenía toda la aplicación de la bioseguridad con respecto al COVID-19. Entonces, por eso en su momento resaltamos este resultado, un esfuerzo que la Secretaría de Educación había realizado con cerca de 62.000 millones y que pues de acuerdo a lo que pudimos establecer, sus inversiones estaban dadas para garantizar que ya los niños pudieran volver a las aulas de clase. La última pregunta, para que no se nos quede en el tintero, es la relacionada con la empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Esta empresa invirtió en fibra óptica cerca de 2 billones en las administraciones anteriores. ¿Esta fibra se está realmente explotando en el mercado? ¿La ETB ha recuperado demanda del servicio o la ETB no está realmente recogiendo esta inversión que hizo en los años anteriores? De esto, Luis Alberto, no tenemos todavía un balance de cuál ha sido el resultado y el estado actual en el que se encuentra esta inversión que realizó el distrito en este tema de fibra óptica, pero pues es un tema que también lo tenemos priorizado para que sea trabajado en proceso auditor. Listo, doctor Andrés Castro, muchas gracias. Esperamos volver a comunicarnos, a tener un nuevo programa de estos cuando ya en febrero termina su administración, termina el periodo de la Contraloría. Esta es una Contraloría realmente de un tiempo puente, ¿no es cierto? Es un periodo transitorio que se creó con el acto legislativo 04-2019, el parágrafo del artículo 272. Es un periodo de transición, pero eso no nos ha llevado a que seamos inferiores a esta responsabilidad que tenemos con la ciudad
lo estamos haciendo con todo el compromiso y con toda la responsabilidad de cumplir la Constitución, la ley y de tener la confianza de todos los bogotanos en que desde el órgano de control estamos trabajando para que los recursos escasos con que cuenta la ciudad y de acuerdo a lo que se tiene planeado, pues se ejecuten en debida forma y de manera permanente, estarles contando cómo avanzamos en nuestros diferentes procesos misionales. Perfecto, doctor Gastón, muchas gracias y pues esperamos en una próxima oportunidad seguir trabajando estos temas de control fiscal, que es esencial para manejar los recursos eficientemente de Bogotá, los recursos que comentamos al inicio del programa, el impuesto predial, la industria y comercio, valorización, los recursos de transferencias, todo lo que tiene que ver con la situación nacional, los recursos que le entrega la nación al distrito y las distintas créditos internacionales que también maneja Bogotá para la construcción de las grandes obras, como la primera línea del metro. Muchas gracias, doctor Andrés Castro. Bueno, no, Luis Alberto, mil gracias a ti. Un llamado pues a todos los oyentes, a la ciudadanía. Nuestros canales institucionales están habilitados. Donde hay un bogotano hay un contralor. Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos y pues muy grato poder compartir con ustedes en este espacio. Iniciamos Panorama Internacional con el análisis de hechos importantes a nivel global que tienen que ver con los indicadores económicos, cómo ha evolucionado la economía mundial en esta semana, e igualmente desconocer cuál es la importancia y la evolución que han tenido las 10 empresas más grandes del mundo que han sido beneficiadas con esta pandemia que el mundo también ha registrado. Para hacer este análisis nos acompaña esta tarde Alejandro Velandia. Buenas tardes, bienvenido a Panorama Internacional en La Voz del Derecho. Sí, buenas tardes a mis estimados oyentes, nuestros queridos colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente los cambios tan fuertes que hubo desde el 2019, 2020 al 2021. Estamos mirando el comportamiento y la dinámica de muchas de las empresas más importantes del mundo y muchos de los cambios que hubo y el recomposicionamiento de las 10 mayores empresas del mundo por ventas. Miramos que Walmart ha ocupado los últimos años el primer lugar. Quedó en firme el primer lugar y tuvo ventas por el orden de 559 mil millones de dólares, como la compañía más importante del mundo, y tuvo un avance a nivel porcentual del 6.7% en el tema de crecimiento. También vemos a la segunda empresa más importante del mundo por ventas, que es la empresa china, y sus ventas son de 386 mil millones de dólares, y también conservó el segundo lugar. La tercera, esta es la sorpresa del mercado, es Amazon. Amazon llegó a entrar en el top 10 a nivel global y está en tercer lugar. Es una empresa la que viene con mayor crecimiento. Tuvo un incremento en ganancias del 84.1% y el cambio porcentual a nivel de ingresos creció en un 37.6% con respecto al cierre del 2019. O sea que creció en ventas el 37.6%. Recordemos que esto es una compañía multisector y como un multisector está tomando mucha fuerza en el mercado. Miramos también la cuarta, otra empresa china, es Petróleo Nacional de China, con ventas de 283 mil millones, con una caída fuerte en ventas del 25%. La quinta es otra empresa china, es Grupo Sinopec, también con ventas cercanas y de el orden de los 283 mil millones de dólares, con una caída en ingresos del 30%. Otra sorpresa del mercado, pues que no es tan sorpresa de cierta forma porque es una compañía tecnológica muy competitiva, es el caso de Apple. Llega a ocupar el sexto lugar a nivel global, con un incremento en ventas del orden del 5.5% y cerrando en un volumen de los 274.515 millones de dólares. La séptima es una compañía del sector salud, que es CVS Health,
es norteamericana y está cerrando también con unos ingresos de 268.000 millones de dólares, subiendo en ventas a nivel porcentual 4.6%. La octava es otra compañía que está relacionada al sector salud, que es United Health Group, subiendo el 6.2% a nivel de ingresos y cerrando en los 257.000 millones de dólares. La novena es Toyota Motor, con 256.000 millones de dólares. Recordemos que esta compañía es la primera automotriz en el mundo por ventas, japonesa, y la caída en el mercado es de menos el 6.5% en ingresos. La décima es la Volkswagen, es la segunda compañía más importante en el mundo por venta de automóviles, está cayendo al cierre del 2020 con ventas de menos el 10.2% con respecto al 2019 y el cierre en ventas es de 253.000 millones de dólares. Mirando otros datos internacionales importantes, miramos el movimiento de las materias primas, vemos que el crudo viene cediendo en sus valores, hoy está cerrando en los $68.92, eso para el caso del WTI, referencia a Texas, y está cayendo levemente el 0.48%. En el caso del Brent, cierran los $71.15, cerrando también levemente el 0.06%. En el caso de refugios, materias primas, para capital vemos al oro cerrando los $1.754, cerrando levemente positivo el 0.05%. La plata cerrando con una caída de menos el 1.47%, cerrando los $23.14. Y mirando en otros datos indicadores a nivel referencia global, recordemos las tasas de interés. Miramos la Reserva Federal de los Estados Unidos, sigue su tasa del 0 al menos 0.25%. Recordemos que la próxima revisión de tasa es el 22 de septiembre. Recordemos que Estados Unidos viene con un crecimiento de inflación acercándose al 6%. Banco Central Europeo, recordemos dirigido por Christine Lagarde, está cerrando en el 0% con una tasa estable sin cambios y la próxima reunión para revisión de tasas es el 9 de septiembre. El Banco del Reino Unido, recordemos que esta es la tercera moneda y el tercer banco central referente a nivel global, vemos su tasa en el 0.10%, el Banco Central de la China 3.85%, Banco Central de Japón menos el 0.10%, Banco Central de la India, recordemos que esta economía ya hace parte de las 10 economías más grandes del mundo y en pocos años podrá estar en el top 3 mundial, vemos su tasa en el 4% y la tasa del Banco Central de Brasil en el 5.25%. Gracias, Alejandro, por esta importante información relacionada con las empresas más importantes. Pero hay cerca de 5 empresas americanas ahí en ese top de las 10 más grandes del mundo, ¿no? De las 2 de salud, Amazon, Apple, y entre las que rápidamente pudimos referenciar. Pero lo interesante es eso, cómo en esta etapa específica del mundo, en la cual se presentó una contracción económica global por todo lo que hemos vivido en la restricción de vuelos, en las restricciones marítimas, toda la movilización que se ha restringido a nivel global, eso generó una contracción económica fuerte. Y estas empresas en medio de esa contracción, pues han tenido las mayores ventas y utilidades en este tiempo, que básicamente es sector salud, sector tecnológico, que pues desde luego es el reflejo de las necesidades que tuvo la población en esta etapa de confinamiento. Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. Y en Estados Unidos pues se sigue con esta tendencia de buscar estímulos, buscar fórmulas para que la gente y especialmente el secretario de Salud de los Estados Unidos ha manifestado la necesidad y la obligación de que todo el personal del sistema de salud norteamericano debe estar vacunado. ¿Cómo se ve esa noticia, ese panorama internacional en el tema de salud? Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes y para nuestro querido equipo de trabajo. Claro que sí, doctor, este ha sido un tema que se ha tratado durante todo el año, era algo predecible y pues como lo hemos comentado en otros programas, la ley lo permite. Entonces, ellos van a empezar por dar ejemplo y a su vez, como lo mencionaban ustedes, algunas de las empresas más importantes en Estados Unidos ya tienen como mandatorio, como obligatorio la vacunación o una prueba de COVID semanal.
Incluso en los colegios públicos, ellos ya arrancan el lunes, inician clases, inician su año escolar, van a exigir pruebas todas las semanas y con un código QR día a día van a hacer un monitoreo. Entonces ellos lo que tienen muy claro es que la economía del país depende de esto. Entonces por ello harán todo cuanto esté en manos de ellos para que las personas sigan acudiendo a realizarse su esquema de vacunación, que después de varios meses ya pasa el 50% del total de la población. Ahora, retomando con el tema de Estados Unidos, les cuento que el Senado de Estados Unidos, con mayoría demócrata, aprobó este martes una propuesta de infraestructura por 1,2 billones de dólares apoyada por el presidente Biden. Tras meses de negociaciones entre estos dos partidos, el paquete salió adelante por 69 votos a favor y 30 en contra. De darse esta propuesta, de aprobarse, será la de mayor inversión en obras públicas en Estados Unidos en 10 años. Y de otra noticia súper importante, que este miércoles Ecopetrol informó que compró el 51.4% de la interconexión eléctrica ISA a la nación. Esto pues se suscribió un contrato interadministrativo de compra-venta de acciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué opinan de esta noticia? Lo habíamos hablado en algunos programas que era una estrategia interesante. ¿Ustedes qué consideran? Sí, realmente, Jimena, hay dos miradas, dos lecturas. Hay una lectura que es la importancia que Ecopetrol haya adquirido esta empresa y diversifique su portafolio de servicios, y entonces entra Ecopetrol en la transición energética y ya pues obviamente en la producción de energía renovable. Entonces eso es positivo para Ecopetrol. La otra mirada es, algunos analistas hoy en varios periódicos han manifestado Ecopetrol un movimiento muy fuerte y que pone en alguna medida en riesgo sus finanzas. Esa es una mirada de algunos expertos que han estado en el Ministerio de Minas y que no están de acuerdo con esa integración. Pero realmente, desde el punto de vista integral, la inversión que realiza Ecopetrol es estratégica, son 14 billones, o sea, 14.000 millones de millones, y pues le va a dar esa diversificación que en el pasado se necesitaba para que Ecopetrol no solamente esté en función de la exploración del petróleo, sino tenga otras alternativas de ingresos, en el caso de la energía eléctrica y en el caso de ISA, que es una multilatina que tiene inversiones en infraestructura en varios países de América Latina. Entonces eso le va a dar un portafolio muy grande a Ecopetrol y le va a dar un movimiento interesante. El presidente de Ecopetrol lo ha expresado en distintos medios que pues ellos van a seguir manteniendo la autonomía de cada empresa, ISA va a tener su autonomía, y el gobierno corporativo, que es un gobierno muy fuerte que tiene ISA, que ha desarrollado todo un plan estratégico para el cambio que se va a dar en este siglo de las nuevas inversiones en energías renovables. Entonces, yo creo que es positivo en ese ángulo. Ahora bien, lo importante es que, como todos los activos, es un activo productivo que se queda en Colombia, no lo feriamos, no lo entregamos a una empresa extranjera. En esta época en la cual la devaluación del peso colombiano es tan alta, un empresario extranjero que venga a comprar empresas colombianas, pues realmente las compra más baratas, porque en este momento el precio del dólar está muy alto y cuando la gente viene con dólares, pues compra en feria realmente. Entonces fue una buena transacción, Ministerio de Hacienda y Ecopetrol, para hacer esta transacción de comprar ISA y generarles una caja al Ministerio de Hacienda. Alejandro. Sí, hay algo muy importante que quería terminar de complementar. Pues esta información ya la habíamos dicho hace un tiempo, que precisamente era la compra estratégica de una compañía de energía por otra compañía de energía. Claro que cada uno está dentro del sector de energía, dentro de diferentes sectores de energía. El uno es energía eléctrica, que está obviamente asociado también a energías de producción de hidrocarburos, pero por ejemplo, el perfil de ISA era energía eléctrica, transporte de energía eléctrica dentro de muchos países, dentro de centrales de producción a centrales de acopio. Lo estratégico acá, que es la viabilidad de Ecopetrol a futuro y el canal de negocio que se le abre a Ecopetrol, es buenísimo. Otro de los oferentes también, o dentro de los interesados que estaba detrás de esto, era el Grupo de Energía de Bogotá.
hubiese sido también una adquisición estratégica para la ciudad de Bogotá, hubiera sido muy bueno. La empresa de energía de Bogotá viene teniendo muy buen dinamismo, es de las mejores empresas del distrito de Bogotá, empresas país, tiene muy buen desarrollo. Entonces, este tipo de adquisiciones son muy positivas y es precisamente una analogía a lo que estaba haciendo Noruega con sus grandes fondos y empresas estratégicas, que es articularlas en un gran holding para ser fuertes, y resulta que estas fusiones y adquisiciones son positivas para el país y para el sistema tributario. ¿Por qué? Porque ayudan a la base fiscal del país a nivel de ingresos tributarios, a nivel de también ingresos de participación por activos, a nivel también, como lo decía mi estimado colega, de cuidar precisamente esa gallina o esas gallinas de los huevos de oro que teníamos. Y recordemos, el sector estructural en un país es sector energía. ¿Por qué? Porque es la matriz de las industrias. Las industrias, los hogares, el transporte, la movilidad, la tecnología se mueve gracias a la energía. Entonces es un sector estructural. Es algo así de vital como los bienes de capitales, como el dinero. Es el segundo o tercer recurso más importante también en los temas de complementación. Entonces es muy importante, con esto también se va a agrandar el tamaño del ingreso de Ecopetrol como empresa, y también se va a asegurar un activo estratégico que quede en el país a través de Ecopetrol. Falta ver que no les dé por empezar a vender más Ecopetrol para que hagan más negocios redondos de pronto los fondos foráneos, ¿no? Hay que cuidar estas partes también. Y hay que tener también un llamado a, por ejemplo, los alcaldes en la ciudad de Bogotá, que sería bueno articular otra EPM en Bogotá, una EPM así como lo es en Medellín, en Bogotá crear una gran industria también, una gran empresa de servicios públicos, uniendo a la empresa de acueducto de alcantarillado, a la empresa de energía, Grupo de Energía de Bogotá, y a la de telecomunicaciones, que es la ETB. Recordemos que este es otro sector también en crecimiento. Mirando precisamente las empresas que hablábamos a nivel de crecimiento, ¿cuáles fueron las que más crecieron? Las de comunicaciones, las de comunicaciones pero tendientes a lo digital, y también las de salud, pero más precisamente las de tecnología, como Amazon. Amazon creció el 37% en plena pandemia. Entonces es una empresa que está abarcando mercado y que nos está dando un gran derrotero. Muchos, por ejemplo, de los que antiguamente compraban locales para generar unas rentas, se vieron muy afectados, y muchos están pensando que las compras de verdad a nivel virtual de pronto le van a ganar a las físicas. Se ve como la nueva tendencia. Entonces hay que tener estos datos presentes para el tema de inversiones, para el tema de hacer negocios, y para el tema de muchos que, por ejemplo, buscaban una segunda pensión teniendo este tipo de rentas de capital. Hablando de activos estratégicos a nivel global, vemos las criptomonedas cerrando el día de hoy en el primer lugar, Bitcoin, cerrando los $44,000 con 314, cerrando con una caída fuerte del 4.32%. En el caso de la Ethereum, cerrando en los $3,050, cayendo el 5.70%. En el caso de Atar, otra que sigue en el orden de capitalización, cerrando en los $1,000 y cerrando positivo en el 0.03%. Recordemos que la capitalización de mercado de Bitcoin ya está en los $834,000, acercándose próximamente al $1 billón. Perfecto, Alejandro. Jimena, ¿nos iba a comentar algo? Sí, no, pues quería preguntarles, después de esta importante transacción que se dio por parte de Ecopetrol y ISA, ¿cómo será el movimiento de estas acciones? ¿Cómo podemos, pues, contarle a nuestros queridos oyentes cómo estarán las acciones de Ecopetrol y ISA por esta importante compra? Pues casi siempre voy a responder de pronto esa pregunta. Sí, adelante. Sí, casi siempre en el mercado, la empresa que va a adquirir acciones de otra, esa empresa baja un poco de valor sus acciones. ¿Por qué? Porque obviamente va a tratar o de tomar deuda, o eso le va a castigar la hoja contable a nivel de ingresos o de utilidades, porque obviamente tiene que sacar un dinero para adquisición. En el caso de ISA, subiría la acción, porque es la que va a ser comprada y es precisamente la que está generando atracción sobre sus activos. Entonces, esa tendería a subir. Pero en este momento, de verdad, el mejor negocio que pudo haber hecho Ecopetrol fue haber comprado a ISA. Curiosamente,
Otro comportamiento que tuvieron muchas compañías de energía, más que todo que trabajaban hacia el sector eléctrico, es que las compañías de venta de energía eléctrica les fue muy bien a muchas, cosa que no pasó mucho con las empresas que generaban energía a través de hidrocarburos o combustibles fósiles. Esto es más o menos como el análisis de lo que ha venido pasando. Hay una cosa también que es importante anotar, hablando del Grupo de Energía de Bogotá, está teniendo negocios de joint venture con compañías italianas y españolas para desarrollar más negocios, entre ellos hidrógeno y otras compañías que se están creando para tecnologías limpias también. Perfecto, Alejandro. Ese es un interesante análisis. Y de las dos opciones, evidentemente que Ecopetrol tiene en este momento pues el compromiso de sacar esos recursos, los 14 billones, pagarlos, y eso le genera pues realmente en el corto plazo una debilidad de sus acciones. Ese puede ser uno de los factores que explica esta situación. Dentro de las empresas nacionales, profesor Alejandro, ahí es interesante analizar a las 10 empresas que les fue muy bien en esta pandemia, cuáles empresas están en el top 10, en las que les ha ido con las ventas y obviamente mayores ventas y mejores utilidades en esta pandemia, a pesar de las dificultades del gran porcentaje de las empresas colombianas. Sí, miramos que, por ejemplo, la empresa más importante de Colombia sigue siendo Ecopetrol, a pesar de la caída tan fuerte que tuvo con respecto al cierre del 2020 con respecto al 2019. La caída en las ventas fue del 29.4%, en la caída de las ventas, entonces la contracción siempre fue fuerte. Y el cierre en ventas fue de 50 billones de pesos para el caso de Ecopetrol. La segunda compañía más importante en Colombia a nivel de ingresos es el Grupo Aval, que es en cabeza de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Vemos que sus ventas fueron del orden de 32 billones 146 mil millones de dólares y tuvo una variación, esta sí positiva, incrementó sus ventas en el mercado en el 6.2%. Hubo un crecimiento para esta compañía. En el caso del Grupo Sura, esta sí tuvo un retroceso de menos el 2.3% y cerró con unas ventas de los 20 billones 837 mil millones. Grupo EPM, de lo que hablaba hace un momento, es la cuarta compañía en Colombia por ingresos. EPM es el conglomerado de la Unión de las Empresas Públicas de Medellín. Recordemos que Medellín tiene la mitad de la población de Bogotá, pero más sin embargo tiene una empresa muy fuerte, con un músculo financiero muy fuerte, y es la cuarta compañía más importante en el país por ingresos. Sus ingresos cerraron en los 19 billones con 798 mil millones de pesos. En el caso de Terpel, que es la quinta en el mercado, recordemos que esta era una compañía nacional colombiana, un activo estratégico de venta de energía, combustibles, la vemos cerrando con un orden de ventas de los 16 billones con 369 mil millones de pesos. Esto tuvo una caída en el mercado, una contracción en ventas del 27%. Caso de Grupo Éxito, esta es una de las preferidas del mercado, se peleaba el primer lugar con Ecopetrol, cayó al sexto lugar con unas ventas de los 15 billones 735 mil millones de pesos. Esta tuvo un leve ascenso del 2.9% en ventas. Y en el caso del Grupo Argos, con ventas de los 13 billones 990 mil millones de pesos, con un retroceso de menos el 16%. Caso de Grupo Claro, miramos a Claro Móvil, cerrando los 13 billones con 305 mil millones de pesos, teniendo una variación positiva del 5%. Grupo Nutresa, compañía de alimentos, también de Medellín, la vemos cerrando con un orden de los 11 billones 127 mil millones de pesos, cerrando con una variación positiva de crecimiento en el 11.7%. Y cerrando el top 10, precisamente con la compañía que veníamos hablando, ISA, tuvo unas ventas al cierre del 2020 del orden de los 10 billones 167 mil millones de pesos, cerrando positivo en el 24.9%. Entonces recordemos, de las 10 compañías con más ventas en Colombia, la más rentable fue ISA. Muy buen negocio para Ecopetrol,
muy buen aplauso, lo dije en su momento, es una muy buena complementación y es un llamado a los gobiernos a crear precisamente una holding de fuerza eléctrica a nivel nacional e internacional. Recordemos que ISA tiene negocios en Brasil, tiene negocios en otros países de Sudamérica, en Centroamérica, cosa que también tiene Ecopetrol. Ecopetrol tiene hasta negocios en Norteamérica, en campos, por ejemplo, del Golfo de México. Entonces, nos volvemos una multilatina más fuerte. La invitación es a seguir invirtiendo y a tener una muy buena proyección país. Doctor, Sí, quería señora. hacer, pues esta es una noticia bien interesante. Este miércoles, 11 de agosto, fue sancionada por el presidente Iván Duque la ley sobre el fuero de paternidad. Esto pues extiende la prohibición, de despido a un padre de familia cuando esté a la espera de un hijo. Esto se trata de la ley 2141 del 10 de agosto del 2021, esta por medio de la cual se modifican los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo con el fin de establecer el fuero de paternidad. Esto pues es una noticia bien interesante porque es un avance en nuestra ley laboral, en nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Sí, busca un equilibrio y un compromiso bilateral de las partes para poder atender las situaciones familiares que se presenten. Entonces, y también va equiparando un poco la desventaja laboral de las mujeres en el mercado nacional, porque una de las desventajas es esa, que precisamente tenía que asumir todo el rol de la maternidad. Entonces, eso genera, empezar a generar un equilibrio mayor para tener un horizonte laboral mucho más despejado. En esto ha participado muy fuerte en la construcción de este proyecto el representante de la Cámara, Daniel López, y pues desde luego muchos parlamentarios en el trabajo de cada una de las comisiones, pero básicamente Daniel ha estado muy al frente en el desarrollo de este proyecto. Y también en Bogotá, pues desde luego que afecta mucho la seguridad económica de Bogotá, el hecho de la seguridad como tal, la seguridad humana, la seguridad integral. Y Bogotá en los últimos días ha registrado eventos muy graves que pues también son indicadores importantes para la inversión extranjera, para el turismo internacional, para muchos eventos que se está monitoreando el nivel de riesgo de ir a un sitio o a una ciudad determinada. Entonces, por eso la alcaldesa mayor de Bogotá invitó de manera rápida, citó de manera extraordinaria a un consejo de seguridad que permita establecer nuevas estrategias, nuevos programas de urgencia para mitigar los problemas que está presentando Bogotá. La semana pasada recordamos que hay muchos eventos de inseguridad en la ciudad, policías que han sido atracados, les han robado sus armas, en fin, ya no solamente es el robo como tal, sino si no se logra el objetivo, pues van quitándole la vida a las personas que están atacando estos grupos armados que se están movilizando en la ciudad. Entonces, en panorama económico registramos este hecho porque si no hay una seguridad integral en una ciudad, en un territorio, es muy difícil que la inversión fluya con la misma facilidad, con la misma fortaleza que lo hacen en otras regiones del mundo. Entonces los inversionistas empiezan a evaluar alternativas, impuestos, costos de bienes públicos, seguridad, cómo está la situación política en cada país. Todos esos elementos hacen, digamos, la canasta de posibilidades para que se tome la decisión de invertir o no invertir en un país determinado, en infraestructura, en bienes productivos, en fábricas, en industrias, en fin, en cualquier tipo de proyecto, o también en los capitales golondrina o esos portafolios de inversión coyunturales que se ubican donde hay mayores tasas de interés, los capitales se van moviendo. Entonces, todos esos factores van a influir. Puede que se tenga una tasa de interés más atractiva en Colombia, pero si no se tiene un atractivo desde el punto de vista de seguridad, muchos inversionistas no lo hacen porque a veces pues tienen que hacer algunos viajes a la ciudad de Bogotá o venir a Colombia a desarrollar sus actividades, y si no hay seguridad, pues es un factor determinante para ahuyentar esa inversión extranjera. Alejandro, estamos llegando al final de Panorama Económico. Sí, agregando algo muy importante, miramos al dólar cerrando en los 3.859 pesos. Qué bueno que está descendiendo un poco. Lo vemos cerrando negativo en menos el 2,01%. Recordemos que está cerrando en los 3.859. Hay algo positivo a veces con los capitales golondrina, que si nosotros, por ejemplo, subimos la tasa de interés, como tenemos una devaluación tan fuerte, eso ayuda a fortalecer la moneda, porque vienen grandes capitales buscando un buen refugio de tasa de interés.
Recordemos que la tasa en los Estados Unidos está en el 0 al menos 0.25%. La tasa en el Banco Central de la República es del 1.75%. Se estaba esperando precisamente o dejar la tasa quieta o incrementar la tasa. Pero es que Colombia tenemos un problema muy fuerte. Ni con un dólar acercándose a 4.000 pesos logramos equilibrar balanza comercial. Eso es un llamado de urgencia y de emergencia para precisamente el sector de la economía en el país. Porque es que con nosotros, con una moneda de 4.000 pesos, ¿qué es lo que pasa? Si importamos más de lo que exportamos, como tenemos que importar muchos más productos, bienes y servicios, pues obviamente eso nos encarece también el tema de costos a nivel de inflación y también con pérdida de poder adquisitivo. Entonces el llamado también es equilibrar finanzas, hacer el país atractivo y también pensar en subir un poco la tasa de intermediación. Esto para equilibrar mercado en momentos de emergencia económica. Y esto sumado, ¿por qué? Porque recordamos que el petróleo viene de los $74, está en los $68, ya se nos cayó $6 por barril. Eso obviamente en el volumen de los 700 a 800 mil barriles diarios, pues es dinero que le deja de entrar a la nación. Entonces es buscar la buena complementariedad para tener una economía diversificada, pero también para tener un país financieramente viable. Cerrando con algo muy importante. Miramos que las acciones que más se movieron en el mundo fueron ExxonMobil, la acción de Twitter, Facebook, Alibaba y Apple. También miramos, por ejemplo, que las compañías que más tuvieron descensos a nivel de ventas en el mundo y que fueron muy fuertes, vemos el caso de la British Petroleum Company, que es una compañía anglo-holandesa con una caída del 35%. También miramos a la Royal Dutch Shell con una caída de menos el 48% en ventas, que es una caída muy fuerte. Son de las compañías más grandes en el mundo que perdieron participación en el mercado y que tuvieron unas caídas muy fuertes. Caso de ExxonMobil, que es la primera petrolera en los Estados Unidos, tuvo una caída del 31.5%. Entonces no se ve con buenos ojos que Joe Biden en este momento esté diciéndole a la OPEP que suba, que incremente la producción cuando el petróleo está cayendo y Estados Unidos vive más que todo del petróleo pesado o del petróleo del fracking, que es el que genera más costos a nivel de producción. Entonces no se vería esto. Claro que es que ellos dicen que porque es que el costo del petróleo muy elevado, pues afecta obviamente el dinamismo de los sectores de la economía, el desarrollo. Pero miramos que un petróleo en los $70 pues no es muy costoso, cuando precisamente el petróleo llegó a los $150. Obviamente hay que equiparar esto y mirar que para algunos países es importante la recomposición también de la exportación y la importación en la complementariedad de economía de ciertos países. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy tuvimos como invitado especial abordando temas de la ciudad-región al Contralor de Bogotá, el doctor Andrés Castro, y nuestros panelistas Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero sonido Luis Daza. Muy buena tarde para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.